prensa revolucionaria mexicana abarca una amplia gama de publicaciones, desde periódicos clandestinos hasta revistas abiertamente críticas del gobierno. Algunos de los periódicos más importantes de esta época incluyen Regeneración, fundada por los hermanos Flores Magón, que promovía ideas anarquistas y fue fundamentalmente en la organización de la resistencia contra Díaz. El Hijo del Aguizotle, una publicación satírica y crítica que denunciaba la corrupción y el autoritarismo del régimen, y El Demócrata, un periódico que abogaba por la democratización del país y la defensa de los derechos humanos. Los principales aportes de la prensa a la sociedad y el contexto histórico fueron la difusión de ideas revolucionarias, donde la prensa revolucionaria difundía las ideas de justicia social, democracia y lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz, promovía la igualdad, la libertad y la reforma agraria, entre otros ideales. La movilización popular, donde a través de la prensa se convocaba a la población a unirse a la lucha armada, organizando movimientos y lanzamientos contra el gobierno de Díaz. La prensa jugó un papel importante en la organización de la resistencia y la movilización de las masas. Crítica al régimen. La prensa revolucionaria era un espacio de crítica abierta al régimen de Porfirio Díaz. Denunciaba la corrupción, la represión y las injusticias del gobierno, contribuyendo a socavar su legitimidad. Un punto de importancia era la organización política, donde a través de la prensa se formaron y organizaron diversos grupos políticos y sociales que jugaron un papel importante en la Revolución Mexicana, como los hermanos Flores Magón y su periódico Regeneración. La legitimación de la lucha armada fue un punto importante en la prensa revolucionaria, donde legitimaba la lucha armada como única forma de derrocar al régimen de Díaz y de lograr las reformas sociales y políticas que se buscaban. La prensa revolucionaria en México durante la Revolución Mexicana fue un acto fundamental en la difusión de ideas. Durante el periodo de Porfirio Díaz había una gran opresión y control de los medios de comunicación. Esta era una de las claves para sus reelecciones y que éste pudiera hacer y deshacer a placer durante sus mandatos. Francisco de Madero se dio cuenta de esto y comprendió la importancia de los medios de comunicación y los necesarios que eran para cualquier político o gobierno, por lo que él no se quedaría atrás y haría un gran uso de los mismos, hasta que habría un sistema denominado prensa maderista. Pero, ¿quién era Francisco Madero? Francisco Ignacio Madero González, nacido en Coahuila el 30 de octubre de 1873 y asesinado el 22 de febrero de 1913, fue un político mexicano que por sobre todas las cosas se destacó por levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz, lo que a la postre terminaría en el periodo que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. ¿Cuáles fueron los inicios de la relación de la prensa con Francisco Madero? Madero hizo uso de la prensa desde mucho antes de estar vinculado a la silla presidencial. Entre ellos podemos hablar del primer periódico de Coahuila, El Demócrata, semanario donde divulgó sus ideas y proyectos, y que fue creado como un órgano del Club Democrático de Benito Juárez, de los cuales hizo uso para postularse como candidato en las elecciones municipales de diciembre de 1904 en San Pedro, Coahuila. ¿Cómo usó Francisco Madero los medios de comunicación para atacar a Porfirio Díaz? Porfirio Díaz tuvo una entrevista con James Krillman, en la cual dijo que ya no se reelegiría y que daría un nuevo aire a la política mexicana, lo que llevó a Francisco Madero a escribir un libro el cual se tituló La sucesión presidencial, en el cual detallaba el por qué ser un gran presidente para cuando acabara el periodo de Díaz. Sin embargo, el presidente Díaz cambió de opinión a última hora y este se volvió a presentar a las elecciones, cosa que hizo molestar a Madero, quien sería uno de los principales artífices de los ataques a la figura de Díaz, no solo físicos, sino también mediáticos. ¿Cuáles eran los diarios afines a Francisco Madero o que tenían relación con él? Madero evidentemente daba retroalimentación a aquellos periódicos que daban voz a sus ideas. Un ejemplo de ello es el diario El Tiempo, dirigido por Victoriano Agüeros, que era un diario donde se podían encontrar datos biográficos de Francisco, en donde siempre se le trataba con mucho respeto, en donde también se hablaba desde una perspectiva de la revolución muy apegada a los ideales de Madero. Otro ejemplo de ello es el diario La Voz de Juárez, dirigido por Paulino Martínez, personaje que incluso él sacó de la cárcel. En ambos diarios se notaba que la línea editorial estaba muy apegada a los pensamientos e ideales de Francisco. Otro diario muy importante en aquella época era el diario México Nuevo, y que tenía una relación estrecha con Francisco y Madero. Este diario era el principal encargado de promover todas las ideas antirreeleccionistas y de dar voz a los nuevos candidatos, y que a posteriori fue un gran promotor de algunos de los actos más importantes de Francisco y Madero durante su etapa como presidente. Otro que también tenemos que mencionar es el diario El Hogar, en donde se remarcaban los que se consideran los errores más flagrantes del gobierno de Díaz, todo esto con el fin de favorecer a Francisco y Madero. ¿Había prensa en contra de Francisco y Madero? Finalmente hay que tener en cuenta que una de las promesas de Francisco y Madero era darle más libertad a la prensa, y dentro de todo podemos decir que se cumplió, ya que incluso había una corriente que estaba en contra del mismo,
Entre estos diarios podemos mencionar El Aguizote, El Imparcial o El Regeneración, medio de comunicación en el cual Madero participó en sus inicios políticos, pero que por obvias razones dejó a un lado. A comparación del gobierno de Porfirio Díaz, ¿qué cambiaría con usted su vida en la presidencia? Bueno, es bien sabido que durante el gobierno de Porfirio Díaz existió mucha opresión en cuanto a la libertad de expresión. Entonces considero que en el mandato podría haber más libertad de prensa, más libertad de comunicación para que todos los ciudadanos puedan comunicarse. Porque por eso mismo, como no había tanta libertad, la gente no se atrevía a denunciar a los funcionarios públicos. Hey, eso conmigo va a cambiar. Y recuerden siempre hablar mal de Porfirio. Él los tuvo bajo una dictadura todo este tiempo. Él nunca fue una buena opción. Apoyen mi imagen, por favor. Todos deben de conocer que yo voy a ser la gran opción para México y yo los voy a impulsar a un nuevo futuro. Las líneas editoriales tienen que hablar de eso. Todo lo malo que realizó Porfirio durante su mandato y todo lo positivo para resaltar que yo soy la mejor opción para ustedes. Gracias. Bienvenidos a esta serie de entrevistas en donde preguntamos a diferentes personas cuál es su periódico revolucionario favorito y por qué. Vamos con el primer entrevistado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu periódico favorito de la época revolucionaria y por qué? No sé, hay muchos, pero yo diría que el que más me gusta ahora mismo es El Imparcial. No solamente porque es un periódico muy accesible, sino porque nos da otra perspectiva de las noticias. De comunicación mucho más equilibrado en comparación de otros que eran muy afines al presidente Porfirio Díaz, ¿no? Por lo cual es de los que yo diría que es mi preferido. El Imparcial. El Imparcial fue un periódico mexicano que tenía sede en Hermosillo, Sonora. Es uno de los periódicos más antiguos de México, fundado por José María Armenta y López el 1 de septiembre de 1896. Ha tenido una larga trayectoria en la cobertura de noticias locales, nacionales e internacionales. Cubría una amplia gama de temas, incluyendo política, economía, deportes, cultura y entretenimiento. En aquella época era bastante accesible para la población, pues solo costaba 1 centavo. Debido a sus innovaciones, significó un gran avance para los medios de comunicación, desde el formato que adoptó hasta la forma de compartir los eventos noticiosos y la propaganda de cualquier tipo. Tomando en cuenta que se encontraba en la frontera norte, recibió gran influencia de medios estadounidenses, impulsando el periodismo informativo. Vamos por el segundo entrevistado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu periódico favorito de la época revolucionaria y por qué? Pues yo diría que el Universal, porque tratan de muchas noticias aquí del país y de los demás países, el internacional. Entonces, siempre estoy bien informado. Muchas gracias. El Universal. El 1 de octubre de 1916, como iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Pallavicini, quien formaba parte del Congreso Constituyente de Querétaro, fundó El Universal, uno de los periódicos de mayor circulación en México y que ha tenido una larga historia de reportaje político, económico y social. Durante la Revolución Mexicana, El Universal proporcionaba una cobertura similar a la del Imparcial, reportando sobre los líderes revolucionarios, batallas, los cambios políticos y sociales y otros aspectos relevantes para la situación del país en ese momento. El objetivo del nuevo diario fue dar la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana cuando comenzaba el Congreso Constituyente. El periódico abogó por los principios de la Carta Magna y se comprometió a impulsar la recuperación económica, social y legal del país, siguiendo un conjunto de ideas centradas en la restauración de la autoridad civil, la oposición a la reelección, el respeto a los derechos constitucionales, la libertad de expresión y la igualdad legal de género. Vamos por el tercer entrevistado. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cuál es tu periódico favorito de la época revolucionaria y por qué? Yo creo que El Heraldo de México, porque tiene diversidad de temas y aparte al hablar de información sobre los ámbitos políticos y sociales
tienen unos muy buenos puntos de vista. Entonces yo creo que el Heraldo es mi opción. Gracias. El Heraldo de México. El general Salvador Alvarado Rubio, quien fue uno de los primeros en unirse al movimiento de Francisco Ignacio Madero, estableció la primera versión del periódico llamado El Heraldo de México en 1919. Esta primera fase tuvo una duración de apenas 4 años, pero fue de gran importancia, ya que contó con la colaboración de destacados políticos, intelectuales y periodistas mexicanos que estaban contribuyendo a la reconstrucción del país en ese momento. Entre los colaboradores del Heraldo se encontraban destacadas figuras como el poeta Antonio Mediz Bolio, el periodista Martín Luis Guzmán y el escritor Enrique González Martínez, quien más tarde sería nominado al Premio Nobel de Literatura. Además, el periódico contaba con columnas escritas por 2 jóvenes que posteriormente se convertirían en prominentes constructores de instituciones en México, Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano. Vamos por el cuarto entrevistado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su periódico de la época revolucionaria favorito y por qué? Yo diría que El Demócrata, porque es muy liberal, no le tiene miedo a criticar al gobierno actual y la verdad es que me gusta mucho. Muchas gracias. El Demócrata. El Demócrata fue un periódico constitucionalista importante fundado en 1896 por Juan Sánchez Azcona. Tenía su sede en la Ciudad de México y se destacaba por su postura editorial en favor de la democracia y los principios liberales. El Demócrata se convirtió en el órgano oficial del Partido Liberal Constitucionalista. Su enfoque editorial promovía la democracia, la justicia social y la libertad de expresión, lo que lo convirtió en un medio influyente en el panorama mediático de la época. Se le consideraba como un medio transparente, capaz de difundir los temas políticos, económicos y sociales del pueblo mexicano. Vamos por el último entrevistado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su periódico favorito de la época revolucionaria y por qué? Bueno, yo diría que entre los medios que hay hoy en día sería Regeneración, porque es un medio anarquista, es un medio de comunicación que no le tiene miedo a nada, que no es tapadera del gobierno, que nos da otra perspectiva de las noticias y siempre las cubre completamente, no nos deja medias con la información. Muchas gracias. Regeneración. El Regeneración fue un periódico anarquista fundado en la Ciudad de México por los hermanos Flores Magón el 7 de agosto de 1900, desde el cual se atacaba a la dictadura del general Porfirio Díaz, lo que provocó la persecución y el encarcelamiento de sus editores en múltiples ocasiones. Desempeñó un papel importante al proporcionar una plataforma para las voces disidentes y los movimientos de oposición. Su contenido radical inspiró a muchos revolucionarios y activistas a tomar medidas enérgicas contra el régimen porfirista. Fue un periódico crucial que contribuyó a la agitación social y política durante la Revolución Mexicana. Con esto se cierra esta nueva sección en la que las personas nos comparten sus preferencias en cuanto a los medios de comunicación. Gracias. Muy bien, hemos llegado al punto donde analizamos y reflexionamos un poco sobre todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la prensa mexicana durante la Revolución. Y es que, durante la Revolución Mexicana, la prensa jugó un papel crucial en la difusión de información, propaganda y la formación de opiniones públicas. Aquí tienen algunos datos interesantes sobre la prensa mexicana durante este periodo histórico. Número 1. Pluralidad de posturas políticas. La prensa mexicana durante la Revolución reflejaba una amplia gama de posturas políticas, desde periódicos que apoyaban al gobierno hasta otros que respaldaban a los diversos líderes revolucionarios como Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Número 2. Censura y represión. A lo largo del conflicto hubo censura y represión por parte de los diferentes bandos en conflicto. Los periódicos críticos con el gobierno o con los líderes revolucionarios podían ser cerrados o enfrentarse a represalias violentas. Número 3. Nacimiento de nuevos periódicos. Como bien lo hemos explicado a través de esta exposición, la Revolución Mexicana vio el surgimiento de numerosos periódicos nuevos, algunos de los cuales representaban a facciones revolucionarias específicas. Estos periódicos desempeñaron un papel importante en la movilización de la opinión pública y en la difusión de ideologías revolucionarias. Número 4. Uso de la prensa como arma política. Los líderes revolucionarios comprendieron el poder de la prensa como una herramienta de propaganda.
Muchos de ellos publicaban periódicos para difundir sus ideas y ganar apoyo popular. Número 5. Corresponsales y extranjeros. La Revolución Mexicana atrajo la atención de la prensa internacional y numerosos corresponsales extranjeros cubrieron el conflicto. Sus informantes ayudaron a difundir la imagen de la revolución en todo el mundo y atraer simpatizantes internacionales por las diferentes facciones. Número 6. Cobertura de la violencia y los abusos. La prensa mexicana documentó ampliamente los horrores de la guerra, incluidos los abusos contra los derechos humanos y las atrocidades cometidas por todas las partes del conflicto. Esto ayudó a generar conciencia sobre las condiciones deplorables que enfrentaba la población durante la guerra. Y número 7. Diversidad de formatos. La prensa durante la Revolución Mexicana no se limitaba solo a los periódicos impresos. También incluía panfletos, volantes y otros medios de comunicación escrita que se utilizaban para difundir mensajes políticos y propagandísticos. En resumen, la prensa mexicana durante la Revolución desempeñó un papel crucial en la difusión de información, la formación de opiniones públicas y la propagación de ideologías políticas. Fue un periodo de intensa actividad periodística que reflejaba la complejidad y la diversidad del conflicto revolucionario. Todo el equipo podemos concluir en que nos quedamos con lo que el poder de la propaganda pudo hacer en esos momentos en cuanto a influir en las decisiones de las personas. También en cómo se reflejó la diversidad política, cómo es que hubo mucha variedad y cómo es que hubo muchas diversidades de opiniones. También en las cuestiones de violencia y represión de la opinión y finalmente en los desafíos que tuvieron los periodistas para informar. Eso es todo, amigos.